El Real Madrid acaba de vivir una de las peores temporadas que se recuerdan en los últimos años. Su entrenador, una leyenda del club y el hombre que completó una temporada invicta en la Bundesliga, apenas duró 6 meses antes de que sus propios jugadores terminaran provocando su despido. Uno de los futbolistas acabó en el hospital después de una pelea a puñetazos con un compañero. Terminaron 9 puntos por detrás del Barcelona. Fueron eliminados de la Champions League por el Bayern. No solo no ganaron ni un solo título, sino que probablemente este haya sido el peor ambiente dentro del vestuario en décadas. Y gran parte de los aficionados rivales alrededor del mundo se están riendo del club. Entonces, ¿qué deberían hacer? Bueno, si fueras el presidente de un club normal, te sentarías con tu equipo, analizarías qué salió mal y comenzarías una reconstrucción silenciosa. Pero Florentino Pérez no es un presidente normal. En lugar de eso, aparece en televisión en plena campaña de reelección, mira directamente a la cámara y le anuncia al mundo que está a punto de realizar el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Un jugador de nivel galáctico por 150 millones de euros. Alguien como Figo, alguien como Zidane, aparentemente incluso mejor que Cristiano Ronaldo. Es una apuesta audaz, brillante y totalmente al estilo de Florentino Pérez. Pero cuando empezaron a surgir los nombres, el entusiasmo desapareció casi de inmediato. Primero, todo el mundo asumió que se trataba de Joao Neves o Vitinha, dos mediocampistas del PSG que llevaban meses siendo vinculados con el Madrid. Y la respuesta del PSG fue básicamente, bueno, ni siquiera consideraron necesario dar una conferencia de prensa sobre el tema. El propio Joao Neves publicó fotos en Instagram envuelto en una bandera del PSG esa misma semana. Sí, prácticamente se estaba burlando de los rumores. Después apareció el nombre de Olise, probablemente el mejor extremo derecho del mundo, y lo curioso es que Florentino Pérez había negado en televisión que fuera él el objetivo. Sin embargo, varias fuentes confirmaron que Olise sí era el jugador al que apuntaban, pero el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, acabó con cualquier especulación de inmediato, afirmando que no estaba en venta, ni por 150 millones, ni por 200 millones, ni por ninguna cantidad. Y esto resulta bastante sorprendente porque en el pasado Florentino era conocido por lograr movimientos que parecían imposibles, incluso convenciendo a jugadores de clubes rivales como Luis Figo para que ficharan por el Madrid. Pero después de esta serie de rechazos cambiaron rápidamente de rumbo, y hace apenas unos días se reveló que el misterioso galáctico era en realidad Julián Álvarez, campeón de la Champions League, campeón del mundo y uno de los mejores delanteros del planeta. El único problema es que su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros, y el Atlético de Madrid rechazó la oferta ese mismo día. Algunas personas especulan que todo esto fue en realidad una jugada maestra de altísimo nivel, una especie de ajedrez en 4 dimensiones diseñado específicamente para arruinar el mercado de fichajes del Barcelona. Al ofrecer públicamente 150 millones por Julián Álvarez y obligar al Atlético a rechazar la propuesta de manera oficial, Pérez habría establecido un nuevo precio mínimo para el jugador. Y esta teoría cobra todavía más fuerza porque el Barcelona también ha mostrado interés en Julián Álvarez, y si ese era el plan, entonces podría tratarse de una auténtica genialidad. Pero también es posible que Florentino Pérez simplemente hiciera una promesa electoral que no podía cumplir. Ahora bien, hay algo importante en toda esta historia. Mientras todo el mundo debate qué jugadores está intentando fichar realmente, la verdadera historia permanece oculta bajo la superficie. Porque casi durante 3 décadas, Florentino Pérez ha convertido al Real Madrid en un auténtico imperio. No se puede negar. Éxito financiero, éxito deportivo, lo que quieras. Pero poco a poco, especialmente durante los últimos años, empezó a creer que ese imperio no podía fracasar. Que siempre sería posible solucionar cualquier problema simplemente gastando dinero, incluso aquellos problemas que él mismo había ayudado a crear. A lo largo de los años, Florentino Pérez ha recibido muchos calificativos: visionario, genio de los negocios, pero también dirigente implacable y despiadado. Incluso más de lo que alguna vez se ha acusado de Mbappé. Todas las decisiones pasan por él, todos los entrenadores trabajan bajo su autoridad, y cada vez que surge algo que entra en conflicto con sus intereses, un jugador con el que no está de acuerdo, un entrenador que no le gusta, esas personas suelen desaparecer de la ecuación de manera muy conveniente. Así que aunque fue el hombre que construyó este Real Madrid, tal vez ya ha cumplido su ciclo, y quizá por el bien del club realmente haya llegado el momento de que dé un paso al costado. Como venía diciendo sobre Florentino Pérez, a pesar de todo lo que ha hecho por el club, nunca ha sido perfecto, y yo diría que si hubiera tomado mejores decisiones en determinados momentos, el Real Madrid tendría todavía más éxitos históricos de los que ya tiene. Sin embargo, en estos últimos años, la misma estrategia que utilizó para convertir al Real Madrid en una potencia mundial quizás ya no encaja tan bien en esta nueva era. Sus acciones y decisiones recientes no han hecho más que perjudicar al club. Porque volvemos a un punto que creo que mucha gente pasa por alto: la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid. Según informó ESPN, la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid no fue realmente una decisión de Florentino Pérez. Quien impulsó ese nombramiento fue el director general José Ángel Sánchez. Fue él quien apostó por contratarlo y Florentino simplemente dio su aprobación.
Y cuando Xabi Alonso llegó al Santiago Bernabéu sin contar con el respaldo absoluto de Florentino Pérez, muchas de las cosas que ocurrieron en los meses siguientes empezarían a tener mucho más sentido. Por eso, cuando recuerdas aquellas noticias sobre jugadores de Real Madrid que se mostraban reacios a seguir las instrucciones de Xabi Alonso, a participar en sus extensas sesiones de video, o en general a cuestionar su autoridad, resulta bastante lógico pensar que Florentino Pérez se puso del lado de los jugadores y de su actitud, en lugar de apoyar plenamente a su entrenador. También explica por qué, cuando Xabi Alonso pidió fichajes específicos, especialmente al comienzo de la temporada, para adaptar la plantilla a su estilo de juego, Florentino Pérez no dio luz verde a esas incorporaciones. Su respuesta fue que la plantilla actual era más que suficiente y que funcionaría perfectamente. No es exagerado decir que la etapa de Xabi Alonso estuvo en cierto modo saboteada desde adentro. Incluso en noviembre del año pasado, cuando 7 jugadores acudieron directamente a la directiva del club para quejarse de Alonso porque básicamente no quería adaptarse a su forma de jugar, en lugar de disponer disciplina y respaldar a su entrenador, Florentino Pérez no tomó ninguna medida contra ellos. Xabi Alonso duró apenas 233 días. Sí, el hombre más poderoso del Real Madrid hubiera exigido a esos jugadores que respetaran a su entrenador y siguieran sus instrucciones. Quizás sus egos no habrían crecido todavía más. Tal vez eso habría ayudado a disciplinar y unir al vestuario. Pero lo que hizo en la práctica fue reforzar positivamente un comportamiento tremendamente poco profesional, arrogante y conformista. Y eso solo va a complicarle aún más las cosas al nuevo entrenador, José Mourinho. La situación terminó dividiendo al club en dos bandos, los jugadores que apoyaban a Alonso y los que querían verlo fuera. Eso no solo afecta la moral del equipo, sino que también destruye la química del vestuario. Y según esta teoría, eso fue precisamente lo que llevó al famoso entrenamiento entre Tchouaméni y Valverde en el vestuario. Bueno, enfrentamiento quizás sea una palabra demasiado fuerte, digamos desacuerdo. Y cuando el Real Madrid fue eliminado de la Champions League, el propio Pérez calificó a los jugadores como fracasos intolerables, lo cual resulta bastante irónico, porque sinceramente, ¿qué esperaba? Eran los mismos jugadores que se habían rebelado contra su entrenador y no habían sufrido ninguna consecuencia. Esa mentalidad de privilegio y falta de responsabilidad es en gran medida la que ha llevado al Real Madrid a la situación en la que se encuentra actualmente. Florentino Pérez no reemplazó realmente la era de Zidane, lo que hizo fue extenderla. Si somos honestos, las Champions de 2022 y 2024 no fueron el resultado de una nueva construcción deportiva. Fueron posibles gracias a jugadores que habían llegado muchos años antes, especialmente Toni Kroos y Luka Modric. Por supuesto, hablamos de una de las mejores parejas de mediocampistas de toda la historia. Más de 330 partidos juntos y 21 títulos conquistados a lo largo de una década. Y al igual que ocurrió durante la época de Zidane y aquellas 3 Champions consecutivas, aunque ya estaban en una fase avanzada de sus carreras, seguían siendo el corazón creativo del equipo. Eran el motor de la posesión, de la generación de juego y de toda la identidad ofensiva del Real Madrid. Cuando Toni Kroos se retiró en 2024, la temporada siguiente el equipo experimentó una caída evidente en la creación de juego y en su capacidad ofensiva, y Florentino Pérez no logró encontrar un reemplazo adecuado. Por eso, cuando alguien como Xabi Alonso llega con una idea clara para reconstruir el mediocampo y solicita determinados fichajes para llevar adelante su proyecto, lo cierto es que Florentino Pérez no fue precisamente una ayuda para hacerlo posible. Porque todos los que estén viendo este video ahora mismo y le estén echando toda la culpa de los problemas del Real Madrid a Kylian Mbappé deben recordar algo. Técnicamente la decisión de ficharla, a ver si adivinan por qué fue tomada. Sí, Florentino Pérez. He hablado de esto varias veces más. Cuando Florentino Pérez decide apostar únicamente por nombres galácticos sin reforzar otras zonas importantes de la plantilla, especialmente en el mediocampo, las cosas no suelen terminar bien. Ya pasó en el pasado con casos como el de Claude Makelele y la historia parece repetirse una y otra vez. Y de hecho, esto me recuerda mucho a lo que ocurrió cuando Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid, porque cuando Pérez recibió 112 millones de euros por la venta de Cristiano a la Juventus, no utilizó ese dinero de la manera más inteligente. Volvió a apostar por grandes nombres. El ejemplo más claro fue Eden Hazard, fichado por 115 millones de euros. Y sinceramente no me pueden convencer de lo contrario. Una vez puede ser una coincidencia, 2 veces puede ser un error, pero cuando hace lo mismo una y otra vez durante años, deja de ser casualidad y se convierte en un patrón. El Real Madrid ni siquiera tiene un director deportivo como tal. Literalmente esa función la ejerce Florentino Pérez. Si comparas la estructura del Madrid con la de otros grandes clubes europeos, la diferencia es evidente. No se trata simplemente de tomar decisiones impulsadas o guiadas por la intuición. Son profesionales cuyo trabajo consiste en diseñar una estrategia deportiva, planificar el futuro de la plantilla y construir un equipo capaz de ganar. En el Real Madrid, esa responsabilidad recae principalmente en un multimillonario de la construcción de 78 años. Y sí, ha tomado grandes decisiones a lo largo de su carrera, nadie puede negarlo, pero también ha tomado muchas malas. Y siendo sinceros, su mayor fortaleza siempre ha sido otra: invertir grandes cantidades de dinero en el nombre más mediático disponible, atraer la atención mundial y obtener un retorno económico de esa inversión. Sin embargo, yo sostengo que era posible seguir ese mismo modelo y al mismo tiempo mantener el éxito deportivo del club. Se podía fichar estrellas y aún así reforzar las posiciones que realmente necesitaba el equipo. Se podía construir una plantilla equilibrada. Se podía formar un grupo con química, cohesión y una estructura deportiva sólida. Porque al final los grandes nombres venden camisetas, pero son los equipos equilibrados los que ganan títulos. Pero entre todas las cosas buenas que vivió el Real Madrid y todos los aspectos
efectos positivos que trajo Florentino Pérez, probablemente lo más tóxico, especialmente para esta generación actual de jugadores, jóvenes con mucho ego, es el hecho de que Pérez nunca asume responsabilidades, y los futbolistas del Madrid están viendo eso y aprendiendo de ello en tiempo real. Con toda la reciente polémica del club, los conflictos internos, las conferencias de prensa y ahora otro movimiento mediático intentando gastar una cifra récord en fichajes, dentro de un ciclo que ya hemos visto repetirse una y otra vez con resultados bastante previsibles, resulta muy difícil tener confianza y pensar que José Mourinho simplemente puede llegar al Real Madrid y arreglar mágicamente todos estos problemas. Créame, lo entiendo. Florentino Pérez es brillante, es un estratega, incluso podría haberle arruinado al Barcelona la posibilidad de fichar a Olise o Julián Álvarez, pero considerando su edad y la dirección que está tomando el club en estos momentos, quizás sería mejor para el Real Madrid que finalmente hubiera decidido dar un paso al costado y retirarse. Pero si hay algo seguro, es que este mercado de fichajes y la temporada 2026-2027 que se avecina prometen ser un auténtico espectáculo.